Vamos a entrar a nuestro estudio del día de hoy. Primera carta de Pedro, capítulo número 3, versículo número 10. Nuestro versículo para la introducción del mensaje del día de hoy. Vamos a continuar con la serie que tenemos en esta primera carta que escribe el apóstol Pedro. Esta va a ser la segunda parte entonces del capítulo número 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. 2 libras a 3 libras y media hasta 4 libras puede medir la lengua de una vaca. ¿Cuál es el uso que se le puede dar a una lengua de una vaca? Nuestros hermanos mexicanos les encanta, a muchos de ellos les encanta la lengua de la vaca. El día de ayer estaba viendo algunos menús que se pueden hacer con la lengua de vaca. Y algunos hacían como bistecs de la lengua de vaca, otros hacían taquitos, bien picadita la carne. A mí muchas veces me han ofrecido tacos, pero todavía no me animo a probarlos. Así de que, pero imagínense, aproximadamente entre 2 a 4 libras puede pesar la lengua de una vaca. Normalmente la lengua de la vaca la puede sacar bastante lejos para espantarse las moscas o los mosquitos, limpiarse la nariz, o incluso si no alcanza la comida, puede utilizar la lengua para alcanzar el pasto y poderlo llevar a su boca y comer. La utilidad de la lengua de la vaca no es grave porque el ser humano se la come, o sea, es de beneficio, es buena. Mide aproximadamente entre unas 12 a 18 pulgadas, con 2 a 4 libras de peso. Es más grande. Qué bueno que las vacas no hablan, porque si las vacas hablaran con esa lengua larga que tienen, a saber qué chismes levantaría. La lengua del ser humano, ayer me medí la mía, mide aproximadamente 3 pulgadas y media. Entonces, en centímetros sería como entre 8 a 10 centímetros. Algunos tienen bien larga la lengua, literalmente. Entonces, pero esta lengua del ser humano, que es más pequeña que la de la vaca, es sumamente peligrosa. Es sumamente terrible si se usa mal. Es peor que el veneno, dice las Sagradas Escrituras en los pasajes que vamos a leer el día de hoy. Es peor que un arma letal. Es peor que las armas con las que se están luchando ahorita los países enemigos y esas grandes bombas. La lengua puede ser peor que esas armas letales. Por la lengua, muchas personas han perdido la vida. Por la lengua, muchos matrimonios se han separado. Por la lengua, muchas personas han terminado golpeados. Por la lengua se han hecho tantas cosas malas. Y es un órgano tan pequeño, dice Santiago, el escritor de la carta de Santiago, pero qué peligrosa puede ser. En el tema del día de hoy vamos a incluir todo lo que tiene que ver, o varias cosas o elementos que tienen que ver con la lengua, la forma en la que los cristianos deberíamos de hablar, no con maldición, pero con bendición, porque para eso hemos sido llamados. Vaya conmigo hasta el versículo número 8. Versículo 8, retrocedo un poquito porque estaba en el 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, dice el apóstol Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En el estudio del domingo pasado vimos de que el apóstol Pedro nos estaba aconsejando en el capítulo número 2, la parte final del capítulo número 2 y los inicios del capítulo número 3. El apóstol Pedro nos dice que nos sujetemos a todas las autoridades. Luego nos dice que los empleados, o en ese tiempo los esclavos o los sirvientes, se sujetaran a sus amos o a sus jefes. También nos está diciendo en el capítulo número 3, los primeros versículos, que las esposas se sujeten a los maridos y que los esposos amen, respeten y cuiden a las esposas como a vaso más frágil. Y luego sigue diciendo ya en el versículo número 8, finalmente dice, es decir,
después de esto que les acabo de decir, dice, sean todos de un mismo sentir. Es decir, acá como un solo cuerpo en Cristo, por ejemplo, si yo me golpeo un dedo y este dedo se me empieza a poner morado, del primer golpe que me doy, ¿sabe qué pasa? Lo siento en el corazón y me duele la cabeza y el cuerpo me empieza a temblar todo. ¿Se han dado cuenta? Cuando uno se golpea, se aflige y el cerebro empieza como, ¿y ahora qué hago? Busco. Entonces, hay un conjunto de miembros del cuerpo que se preocupan por uno que se lastimó. Entonces, eso es ser de un mismo sentir. Nuestro mismo cuerpo nos da ejemplo de que es de un mismo sentir. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, cada uno, miembros en particular, dice, pero del mismo cuerpo, tenemos que ser de un mismo sentir. Si a mi hermana le duele, yo debo de dolerme con ella también. Si mi hermano está mal, yo debo de llamarle para ver en qué le puedo ayudar para que se pueda recuperar y se sienta bien. Un mismo sentir, una misma manera de pensar, una misma manera de actuar, una misma manera de trabajar, una misma manera de servir, una misma manera de estar dispuestos todos a trabajar en la obra de Dios sin ninguna discusión, sin ningún problema. Eso significa ser de un mismo sentir, estar en la misma página, como se dice normalmente, ¿verdad? Estar en la misma línea. Pero a veces yo sé que es difícil ponernos de acuerdo y hemos hablado muchas veces de este tema. Ser de un mismo sentir es difícil, incluso en los matrimonios. Es difícil ponerse de acuerdo porque, por ejemplo, a ella le gusta un color, a él le gusta otro color. A ella le gusta salado, a él le gusta simple. Cada quien tiene su manera de pensar, pero debe de haber un punto intermedio en el que tenemos que llegar a ser de un mismo sentir. Y para ser de un mismo sentir, una de las claves es amarnos, que ahí mismo nos lo dice en los siguientes versículos. Entonces dice, ser de un mismo sentir. Y luego dice, compasivos, es decir, velar por el bien de los demás. No que solo nos preocupemos por nosotros mismos. Si yo estoy bien, todo está bien, lo demás no importa. No, al contrario, si hay otras personas que están mal, aunque yo estoy bien, pero yo debo de ver la manera de compadecerme a esas personas ayudándoles también. Luego dice, amándoos fraternalmente. La palabra fraternal literalmente significa hermanos de la misma sangre. ¿Y sabe qué? Quizás en nuestro tipo de sangre, cuando nos hagan el examen, algunos van a ser ORH positivo, otros van a ser O negativo, pero al final todos venimos a ser hermanos, porque con la misma sangre hemos sido lavados y esa sangre es la sangre de Jesucristo y eso nos vuelve hermanos los unos de los otros, aquellos que han aceptado a Jesucristo. Por lo tanto dice acá, amándoos como a hermanos, fraternalmente, es decir, con un amor ágape, un amor sincero, un amor profundo, no un amor interesado, misericordioso, amigables. O sea que todos tenemos que ser amigables, todos tenemos que sonreírnos los unos a los otros y siempre tratar de mantener esa buena relación los unos con los otros. Algunos quizás somos un poco más serios, ¿verdad? Somos introvertidos, pero tratar de comprendernos los unos a los otros y tratar de ser amigables, hermanos, todos. Como hermanos tenemos que llevarnos bien, todos, absolutamente. Amigable significa de que yo no tengo enemigos ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en ninguna otra parte. Yo tengo amistades en todos lados. Yo soy un hijo de Dios y un siervo del Señor en cada lugar donde voy. Eso debe de ser cada uno de ustedes. Entonces, es importante que cada uno de nosotros entendamos que debemos de ser de un mismo sentir, debemos de ser compasivos, debemos de amarnos fraternalmente, debemos de ser misericordiosos y amigables. Versículo número 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¡Wow! Esto nos recuerda lo que Jesús dijo en cierta ocasión. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo,
y diente por diente, citando lo que es Éxodo en el Antiguo Testamento, donde decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, y empieza a dar una descripción de cómo se debía pagar conforme a lo que le hicieran. Entonces Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús nos dice algo diferente. Mire Mateo 5:38, no pierda la primera carta de Pedro porque vamos a continuar ahí. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, es decir, no le pongas atención al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también tu capa. A la verdad que es bien difícil en este sentido aguantarse, porque a cualquiera le empieza a hervir la sangre, ¿verdad? Si alguien lo golpea, o especialmente si alguien se metió con su hijo o con su hija, no se diga, ¿verdad? Muchos se salen de los carros porque alguien se les rebasó, se sale con un gran bat, con el machete, se sale con un gran palo, se sale con un arma. Incluso en un momento de locura o de ira porque venía estresado del trabajo, mató a alguien y luego se arrepiente, pero fue demasiado tarde. Entonces, esa es la ley del mundo. Ojo por ojo, diente por diente, me haces, te hago. Y el doble, porque no te vas a quedar así. Mi venganza va a ser más dulce. Voy a darte el doble o el triple de lo que tú me hiciste. Porque eso es lo que piensa el mundo allá afuera. Pero los hijos de Dios somos diferentes. Aquí mismo Jesús nos lo dice. ¿Oíste que fue dicho? O sea, así se enseñó. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, muerte por muerte. Pero ahora las cosas son diferentes, dice Jesús. Si te hacen, tú no vas a hacer nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perdonar, dar bendición. Qué difícil es muchas veces, y hay que ser sinceros, pero lo hacemos de corazón. Pero es difícil cuando le han hecho daño a uno, orar por las personas y bendecir a las personas. Pero dice acá el apóstol, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea que yo no puedo volver mal por mal, sino bien por mal, porque yo soy una persona que he recibido una herencia de parte de Dios, y esa herencia es la salvación. Por lo tanto, para que otras personas puedan alcanzar esa salvación, yo también tengo que ser una persona que refleja a Cristo Jesús en mi vida, y esto lo que va a hacer es transmitir bendición a esta persona. ¿Qué pasa cuando la persona se vuelve violenta y uno no es violento? La persona se siente humillada y baja el acto de violencia que traía y se siente avergonzado. Entonces pensaba que usted se iba a levantar también y que se iban a agarrar a golpes, pero usted le salió humildemente, se humilló, agachó su rostro y le dijo, discúlpeme si le ofendí, aunque usted ni tenía la culpa. Pero eso hace un hijo de Dios, eso hace una hija de Dios. Porque para eso es que nosotros estamos aquí en la tierra representando a Cristo Jesús. Nosotros somos los testigos de Jesús, los representantes de Jesús. Y si nosotros lo hacemos mal, entonces ¿en qué puede confiar la gente? Hemos sido llamados no solo para recibir o heredar la bendición de Dios, sino también para heredársela a otros, para transmitírsela a otros, por medio de la fe en Cristo Jesús. Romanos 12:21. Me gusta la forma en la que el apóstol Pablo lo describe. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Puede ser fácil caer en las garras del enemigo, en las tentaciones, en las pruebas, en las dificultades, en las personas que te quieren atormentar y caer en el juego del enemigo. Pero dice el apóstol Pablo, no caigas en este juego, en las cosas de la maldad, no te dejes vencer de lo malo, mas vence con el bien el mal. Esa es nuestra forma de vivir. Regrese conmigo a primera carta de Pedro, capítulo número 3, y ahora leemos el versículo número 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y esta palabra la puse en mayúscula y en letras más grandes, refrene, es decir, no solo frene, sino refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Santiago empieza a hablar acerca de las naves que en esos tiempos habían, las embarcaciones, barcos gigantes que llevaban cantidades de personas, barcos gigantes que llevaban grandes cargamentos, barcos gigantes que eran movidos nada más con un pequeño timón.
El hombre puede manejar esas grandes máquinas con un pequeño timón, con unos cuantos botones, las aeronaves, los cohetes que van para el espacio, los satélites que han logrado colocar en el espacio. El hombre ha logrado domar al león, una fiera terrible, al oso, a un elefante gigante. Ha logrado adiestrarlo y ponerlo a su servicio. Y en lo que describe Santiago en el capítulo número 3, versículo número 5, y después nos saltamos al 8 y al 10, pero en general el capítulo número 3 de Santiago se enfoca prácticamente en este capítulo en lo que tiene que ver con la lengua. Y dice que el hombre ha logrado amaestrar todo tipo de bestias, todo tipo de naves, todo tipo de animales. Y tiene toda la razón Santiago. Pero dice que hay algo que no ha podido dominar el hombre. Miren lo que dice el versículo 5, Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Cuánto le dije que medía la lengua de vaca? Hasta 18 pulgadas de largo una lengua de vaca. ¿Cuánto le dije que pesaba? Entre más o menos de 2 a 4 libras. Pero dice acá Santiago que la lengua del hombre o del ser humano es un miembro pequeño. Le dije que la lengua del ser humano mide aproximadamente unas 3 pulgadas y media de un adulto. Imagine, comparado con la lengua de la vaca que les dije al inicio. Pero mire lo terrible que puede ser la lengua del ser humano. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí la lengua es comparada con un pequeño fuego. Bueno, los bomberos dicen cuando hay unos grandes incendios y ese empezó a la orilla del freeway, alguien tiró una colilla de cigarro o tiró algo que estaba sumamente caliente, algo pequeño, o un pequeño vidrio que estaba quebrado ahí, hizo una reflexión con el sol y eso generó un calor excesivo e inició un fuego que ha llevado días, semanas o incluso meses para poderlo apagar. Un pequeño fuego. Entonces, así también es la lengua, es pequeña, pero qué grandes bosques pueden incendiar una lengua. Mira lo que sigue diciendo Santiago en el 8 al 10. Capítulo 3, versículo 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser, y otra vez la palabra acá, refrenado. O sea, no puede frenarlo y mucho menos refrenarlo. Llena de veneno mortal. Y usted dirá, pero yo no siento veneno. Hace unos años atrás oí en un documental, muchos años atrás, acerca de que si una persona en la mañana, al nomás levantarse, sin haberse cepillado y enjuagado, le da una mordida a un animal, dice que puede ser incluso hasta venenoso. No sé si será cierto. No sé si será cierto, pero así decía un documental hace tiempo. Entonces, en cierta manera, quizás tiene razón, quizás acá. Habría que confirmar eso, pero eso lo vi hace muchos años atrás. Entonces dice que está llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y aquí viene la clave para nosotros. Hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos estar hablando bendición y cantando al Señor y adorando y dirigiendo la oración acá al frente, cantando acá con los ministros de alabanza y dirigiendo a todo el pueblo. Me bajo, me voy a la tienda, me atendieron mal y le dejo ir una cantidad de maldiciones al que me atendió mal. Un cristiano ya no puede hacer eso. El hijo de Dios y la hija de Dios ya no tiene palabras sucias en su boca. Ya no tiene cosas malas que salen de su boca. Ya no tiene cosas malas que son maquinadas en su mente y que su lengua las pronuncia. Porque somos diferentes, somos nuevas criaturas. El problema es de que incluso en las congregaciones de esos tiempos se estaban dando situaciones de la lengua, del chisme, del chambre, como comúnmente le llamamos. Les está diciendo hermanos míos, es decir, no es gente secular, no es gente mundana a la que le está hablando Santiago. Le está hablando a los hermanos y les dice, hermanos míos, esto no debe ser así. En ninguna manera debe de ser así. Hay una rana de las cuales hablé hace varios meses atrás o un año atrás, creo que hablamos un poco acerca del tema de la lengua, y hay una rana que es pequeña y es de unos colores bien bonitos, pero es una rana sumamente venenosa, pequeña, colorida, bien bonita,
pero altamente venenosa. Dicen que con el veneno, si se le sacara el veneno a esa rana, con ese veneno puede matar a 10 personas si se le diera a probar de esa rana. Puede matar a 10 personas, una sola rana que se mira inofensiva, que se mira bonita. A veces la belleza física o nuestro pretender de ser cristiano no es suficiente. Podemos tener una apariencia de hermosura, pero por dentro podemos estar llenos de veneno. Y el problema es que eso no solo sucede en el mundo allá afuera. La National Geographic dice que a 10 personas puede matar. Dice que los nativos utilizan el veneno de esa rana, la ponen en los dardos o en sus flechas, en las puntas de la flecha, para realizar sus cazas. Así de peligrosa puede ser. Pero la lengua, dice Santiago, que es más peligrosa incluso que una rana como es. Una lengua pecaminosa, una lengua que hable la maldad puede ser destructiva y puede hacer daño. Yo siempre le pido a la congregación y a los que nos miran también en esta transmisión en vivo, de que debemos de tener cuidado incluso en lo que nosotros hablamos. Antes de decir algo, antes de que mi lengua y mis labios me ayuden a decir esas palabras, porque también me detuve los labios ayer para tratar de hablar con la lengua y no se puede muy bien. Entonces hice varias pruebas para poder explicárselas el día de hoy. Entonces se necesitan los labios también. Entonces antes de utilizar la lengua y los labios para decir algo, debemos de analizarlo, debemos de pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, a ver si es bueno lo que voy a decir, a ver si es correcto, a ver si es el tiempo adecuado para decirlo, iré a hacer daño, será de bendición o será de destrucción. Debo de meditarlo antes de que salga y suene esas palabras. Eso debe hacer un hijo de Dios. Pero muchas veces hemos cometido el error de decirle algo a alguien y después le pedimos perdón porque nos equivocamos. ¿Pero por qué? Porque somos apresurados. Muchas veces actuamos como Pedro en el sentido de ser apresurados y no analizamos las cosas. Pero tenemos que analizar las cosas antes de decirlas, porque después pasa una vergüenza, se mira mal como hijo o como hija de Dios y debe de pedir perdón si reconoce que ha fallado o que ha ofendido. Por algunos dicen, no, pues ya lo dije y ahora qué, por el orgullo, ¿verdad? Hay una cantidad de versículos en Proverbios, en Salmos, pero quiero compartir algunos de ellos con respecto a la lengua. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, imagínense. Y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, Salmos 52:2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Los médicos tienen unas escalpelo, que son como unos cuchillos bien filosos, unas puntas terribles que solo medio lo pone y corta, a precisión perfecta. Entonces, y acá dice que agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño, o sea, con una precisión tan perfecta. Hay gente que tiene una labia para decir mentiras y para engañar y para levantar falsos que lo deja sorprendido aún. Hay una seriedad cuando lo cuenta que uno dice, wow. Un pastor me contaba hace un año atrás de que había una joven en la iglesia y esta joven inventaba unas historias que eran extraordinarias y pues los papás se las creían, el pastor se las creía también, pues, o sea, es que era algo que sonaba sumamente real, pero llegaron un momento a descubrir que todo era mentira, que todo era falsedad y eran invenciones de ella. Entonces, imagínense la perfección, no sé por qué motivos lo hacía, beneficios propios tal vez, pero imagínense la perfección con la que una persona puede llegar a mentir, con la que una persona puede llegar a engañar y a confundir a las demás personas. El hablar mal puede destruir a las demás personas. Y cuando usted habla mal y la gente ya conoce que usted tiene esa costumbre, la gente la va a ver de manera despectiva. En las comunidades, en los ranchos o en El Salvador le llamamos cantones. Entonces, allá en nuestro cantón clásico, la vecina chismosa, la que en cuanto usted venía de la tienda o iba pasando, le salía al encuentro y le contaba, mira, ya oíste que esto y lo otro, y que así y así pasó, y que esto, ay, que no sé qué, y se admiran, y le agregan más chile, le agregan más pimienta, le agregan más achiote, le agregan más sabores para que el chisme sea más atractivo.
llame más la atención. Y al final ni eran las cosas así. Hay gente exagerada. Pero lo que nos está diciendo Santiago a nosotros es que la iglesia no debe de haber nadie con ese tipo de pensamientos destructivos que van a ser producidos por la lengua. Una cosa es pensarlo y otra cosa es decirlo, pero el cristiano ni debería de pensarlo y mucho menos decirlo. Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, es decir, una tumba pesta porque ahí hay muerto, se ha descompuesto un cuerpo. Entonces dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspides es un tipo de serpiente sumamente letal por su veneno. Salmos 12:3, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, es decir, mentirosos, y la lengua que habla jactanciosamente, es decir, está en peligro una persona que es chismoso o que es chismosa. Muchas veces la cultura apunta a la mujer a que es la que le gusta el chisme, pero yo me he encontrado con muchos hombres que les encanta el chisme, que empiezan a hablar del uno y del otro, y eso es peligroso también. Hay hombres que les encanta eso, hay hombres que les pica la lengua, les da ansiedad y quieren ser los primeros en contar, cuando no le incumben, no le interesa. En el buen español salvadoreño no le importa, pero quiere contarlo, quiere ser el primero en dar la noticia y la da mal. Porque ni siquiera era así. Nunca miran el contexto, sino lo primero que vieron y lo cuentan así como viene. Hay hombres también chismosos y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Midamos la lengua, refrenemos la lengua. Dice, mire que no dice frenar. Frenar ya significa detener, pero acá está diciendo refrenar, es decir, trata doblemente de detener tu lengua. Amarra tu lengua, sosténla, agárratela literalmente si crees que no te aguantas en decir algo. Pero guarda silencio en aquellas cosas que no son de edificación. Muchas veces es mejor quedarnos callados, y esto puede ser de edificación para las demás personas, a poder proferir o decir algo que va a ser de destrucción. Siempre pregúntese esto: ¿será de bendición lo que voy a decir o le va a hacer más daño a las personas? Hay algunas cosas que uno tiene que analizarlas. Yo personalmente me he preguntado muchas veces, ¿le va a ser de edificación si le digo a esta persona lo que me dijeron? Y es urgente porque le interesa a esta persona. Pero digo, bueno, en la situación en la que está ahorita no creo que le convenga. Mejor se lo cuento después, porque podemos llegar también en un momento inoportuno. Y en vez de ser de bendición o de ayuda, somos más de estorbo. Servimos más de desgracia para la persona. En vez de bendición, somos maldición o somos más castigo para las personas por el mensaje que llevamos. Analice lo que va a decir. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. ¡Wow! Qué hermoso escuchar personas que cuando hablan, cuando sus labios y su lengua se mueven, dicen unas palabras que transforman la vida de uno, porque le hablan la palabra del Señor, le hablan de bendición, le hablan de prosperidad espiritual, le hablan de acercarse a Dios, le dan palabras de motivación, le dan un consejo que lo motiva, que lo levanta, que lo inspira a usted. Esas son las palabras de los sabios. Mas la boca de los necios hablará sandeces. La palabra más directa es tonteras. Mas la boca de los necios hablará tonteras, es decir, habla disparatadamente porque no analiza lo que va a decir. Y el último, mire la bendición de los que hablan la palabra de Dios. Salmos 119, 172. Ya para terminar con este tema de la lengua. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué debe de hablar el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que debe de salir de la boca del hombre y de la mujer de Dios? La palabra de Dios. Los dichos, es decir, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, eso debe de salir de mi boca. Eso debe de procesar mi cerebro, eso debe de procesar mi alma, y eso debe de finalmente hacer sonar mis cuerdas vocales combinado con mi lengua y mis labios para producir esas palabras. Palabras de bendición, palabras justas que vienen de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Hermanos, cuidado con lo que hablamos en el trabajo, cuidado con quién hablamos y lo que hablamos. Muchas veces podemos hablar allá, no, es que viera que allá la hermana en la iglesia, esa hermana, viera.
El hermano, bien, no, como le pegue ese instrumento, no. Viera que esos hermanos no creo que vayan a prosperar. Entonces, imagínense las cosas que puede hablar la gente allá afuera, pero nosotros vamos a hablar la palabra del Señor. Cuando alguien le venga con chismes, ¿qué es lo que usted tiene que decir? Cuando alguien le venga con chismes, dígale, oiga, pero si a mí no me interesa ese tema, vaya y dígaselo a ella directamente en la cara. Eso es lo que yo siempre le he recomendado a usted. ¿Usted quiere involucrarse en eso? Pues no me lo diga a mí, yo no tengo nada que ver. Si quieren desahogar con otras personas, vaya mejor y cuénteselo a la persona de la que usted está hablando. Y ahí vea cómo resuelve las cosas. Así lo va a callar usted. Pero a algunos que les gusta el chicle, ¿no? Entonces dice, sí, es cierto. Ok, sentémonos, venga, echémonos aquí una soda y cuénteme cómo está esa cosa, ese hermano, esa hermana. Pero eso no debe ser así. Cuidado, hermanos, cuando nos reunimos, no hablemos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Dice en lo que leímos acá de Pedro, de que todos tenemos que ser de un mismo sentir. Entonces, no puedo estar hablando de mi hermano, de mi hermano. Qué vergüenza que alguien mundano me escuche hablar a mí de otro hermano y que yo se lo cuento a alguien mundano en el trabajo. ¡Qué vergüenza! Entonces, automáticamente la persona a la que usted le cuenta, siendo usted cristiano, ella o él sabe que usted es cristiano, él no es cristiano, y lo escucha a usted contándole que ese pastor ahí no sirve, que ese hermano que canta la alabanza no la hace bien, que ese servidor que abre la puerta no atiende bien. Se va a ver mal usted mismo. ¡Wow! Y dice que es cristiana. No se lo dice porque le da más vergüenza a él decírselo. Que el Señor nos ayude. Mejor regrese conmigo a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparte que nos dice el apóstol Pedro que refrenemos la lengua, nos dice que nos apartemos del mal. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Buscar la paz. Wow. Mateo 5:9 dice algo que Jesús compartió en lo que se ha conocido como las bienaventuranzas. Y dice en el versículo número 9, bienaventurados los pacificadores, aquellos que les gusta vivir en paz, aquellos que les gusta ver en paz a las demás personas. Dice que son bienaventurados. La palabra bienaventurado significa bendecido, afortunado, que tiene privilegios de parte de Dios. Entonces, bendecidos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquel que le gusta pelear, aquel que se le hierve la sangre rápido y va en contra de su hermana, de su hermano, en contra de su compañero de trabajo, ese no es un hijo de Dios. Pero dice que los pacificadores, los que buscan mantener la armonía con todos, ellos serán llamados hijos de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo número 3, versículo número 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Yo creo que más claro no lo pudo decir acá el apóstol Pedro. Dios está con aquellos que hacen la voluntad de Él, aquellos que siguen las instrucciones y mandamientos de Dios, aquellos que viven bajo la justicia y el lineamiento de la palabra del Señor. Dios les pone atención, escucha las oraciones de ellos. Pero aquellos que oran como aquel fariseo que decía, yo no soy como aquel publicano que está allá en la entrada de la puerta, que es un pecador, que es un ladrón, que es un malvado, yo sí diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Ese no anda muy bien que digamos de corazón, porque el tipo de oración de un cristiano no debe ser de esa manera. Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios, Dios pone su mirada en ellos. Dios está con sus hijos. Dios cuida y protege a sus hijos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aunque diga, no, pero es que yo creo en Dios. Sí, pero no haces la voluntad de Dios. No sigues las instrucciones y mandamientos de Dios. Entonces quiere decir de que aunque crees en Dios, pero eso no te lleva a ser una persona justa, porque no has cambiado tu manera de vivir. Versículo número 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados, es decir, bendecidos sois. Por tanto, no os amedrentéis, es decir, no tengas miedo por temor de ellos, es decir, por el temor que ellos te infunden a ti, tú no debes de sentir miedo, ni os conturbéis, es decir, ni se asusten, no se preocupen. Dice acá Santiago de que Dios es el que nos protege y Dios es el que nos guarda.
pero también quiere ser específico y quiere ser claro que en algunas ocasiones podemos padecer a causa de la justicia, a causa de vivir rectamente como hijos e hijas de Dios, pero dice que somos bienaventurados. O sea que nos especifica que algunas ocasiones vamos a poder vivir tranquilamente un mes, 2 meses, 3 meses, un año, pero de repente algo va a pasar que nos puede desequilibrar un poco. Pero dice, si llegan esos momentos de preocupación, si llegan esos momentos de prueba, no tengas miedo de las personas que quieren infundir miedo sobre ti, ni te asustes. Es decir, confía en Dios. Y esto me recuerda lo que Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y si Jesús también tuvo aflicción, Jesús también estuvo preocupado, fue perseguido, fue burlado, fue torturado, ¿quién soy yo para vivir en paz al 100%? Puedo tener persecuciones, puedo tener problemas y dificultades, pero dice el apóstol Pedro acá que no me preocupe. Y claro, naturalmente nos vamos a preocupar, pero nuestra confianza va a estar en que Dios a su debido tiempo, conforme a su voluntad, nos va a sacar adelante, nos va a dar la fuerza necesaria y nos va a dar la victoria para que podamos mantenernos firmes hasta el día de su venida. Sigue diciendo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, cuando nos veamos atribulados, ¿qué tenemos que hacer? Santificar al Señor, darle honra y gloria y alabanza. Gracias, Señor, por esta prueba que me ha venido. Y algunos dirán y se reirán, bueno, qué loco este hermano, porque está orando y dándole gracias a Dios por lo que le ha venido. Porque a veces incluso las pruebas que vienen a nuestra vida son para hacernos madurar más espiritualmente. Nos sirve para acercarnos más a Dios. Nos sirve para saber de que dependemos de Dios y que no dependemos de nosotros mismos. Así de que dice el apóstol Pedro acá, santifica al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Esto es importante. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí es donde yo siempre digo, es importante los mensajes de motivación, las predicaciones que te motivan, que te inspiran a seguir adelante, pero también es importante la enseñanza completa de la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, oye, ¿qué significa ser cristiano? Oye, ¿qué significa la palabra Jehová? Oye, ¿qué significa Jesús? ¿O por qué también le llaman Cristo? Entonces, hay gente que nos va a demandar, oye, ¿cuál es tu fe? Eres cristiano, pero ¿por qué te llamas evangélico? Entonces, usted tiene que explicar, tiene que hacer defensa de su fe, de lo que usted cree. Y ahí es donde yo digo, siempre los hermanos y hermanas debemos de estar constantemente leyendo la palabra del Señor. Y pues así podemos hacer defensa y le vamos a decir, no, pues, no sé, de repente pues llegué a la iglesia o tuve algún problema, llegué a la iglesia y por eso soy cristiano. Eso no es hacer defensa de su fe. Usted debe tener conocimiento de lo que usted es en Cristo Jesús. Cristo vino a la tierra, es Dios en la forma humana, vino, murió por mis pecados, yo era un pecador y Él se llamaba Cristo, Él era el Mesías, eso es lo que significa en griego Cristo, por lo tanto así que se le llama Cristo a Él y yo creo en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Aparte usted le puede decir, a los cristianos se les dio ese sobrenombre o ese apodo de burla. En Antioquía por primera vez se le llamó cristianos, es decir, seguidores del Mesías. Y usted puede explicarle, puede hacer defensa de su fe. Por eso es que a mí me interesa acá no solo siempre hacer un mensaje de motivación, sino un mensaje que incluye enseñanza. Yo le pido siempre a usted, tome notas y si el pastor se equivoca al final del servicio, siéntese conmigo y diga, el pastor, mira, aquí lo dijo mal o esta cosa no es así, lo interpretó mal. Pero yo quiero gente así, gente que esté interesada en que nadie lo engañe, gente que profundice en el conocimiento de la palabra del Señor y pueda hacer defensa de su fe. No para pelear, sino con reverencia. Pero lo importante, amados hermanos, es que nosotros con reverencia hagamos defensa de nuestra fe. Nuestra fe está fundada en Cristo Jesús y a través de esa fe, por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido nosotros redimidos de nuestros pecados y hemos recibido la salvación. Que sin escatimar mi estilo de vida, la mala manera de vivir que yo llevaba, Él murió por mí y murió por cada uno de ustedes también.
para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Por eso dice Juan ahí, por eso el mundo ya no nos conoce, porque tampoco le conoció a él. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Yo no sé por qué a la gente le cae mal de que alguien deje de tomar. No sé por qué a la gente le cae mal que alguien dejó de fumar, dejó de consumir marihuana, dejó de consumir cocaína o crack, o dejó de engañar a su esposa, que antes le engañaba con una y con otra, y era un traicionero. Y ahora le molesta a la gente. Ah, sí, muy santo se cree ahora. Y sí, ahora va a la iglesia vestido de blanco. Algunas familias dicen, allá en El Salvador o en México es más común todavía. Si aceptas a Jesús y te bautizas, ya no eres parte de esta familia. Qué terrible. En vez de alegrarse de que hay un cambio en nuestra vida, en vez de alegrarse de que ahora somos personas diferentes y que vamos a la iglesia y que buscamos de Dios y que queremos transformar nuestra vida. Pero hay mucha gente que no mira eso. Mucha gente se burla de nosotros, pero no se burlan de él, porque dice que todo lo que hacen conmigo por causa de Jesucristo, a él se lo hace. Así de que Dios tenga misericordia de ellos, pero usted no se sienta avergonzado de ser un hijo o una hija de Dios. Siga siendo un buen servidor del Señor adentro y fuera de la iglesia, en su trabajo, mantenga su comportamiento, mantenga su buena conducta en Cristo. Mantenga ese buen ejemplo afuera. Que se burlen de usted, ¿qué importa? Lo que pasa es que quieren que uno esté en medio del desorden. Quieren que esté uno en medio de ellos tomando con ellos. Quieren que uno esté en medio de ellos bailando con ellos. Pero ese no es nuestro estilo de vida ahora. Ahora yo solo adoro al Señor y yo respeto a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, pero también les pido respeto para mí. Algunos ya lo entendieron. Incluso se les sale una mala palabra y le piden disculpas a uno, ¿verdad? Pero a mí no me tiene que pedir disculpas. Algunos ya lo reconocieron, pero muchos todavía se burlan de nosotros. Pero ojalá y puedan convertirse a través de nuestro testimonio y nuestra manera de vivir, y que queremos mantener la paz con todos. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, ¿qué sentido tendría que yo haciendo el mal reciba castigo? O sea, no tiene sentido. Pero si yo hago el bien y aún así soy perseguido, soy burlado de los demás, soy acosado por los demás, hay un beneficio espiritual para mi vida. Voy a vivir siempre bendecido, voy a vivir siempre prosperado espiritualmente. Incluso Dios me puede bendecir en lo material también, que eso es secundario. Pero si Dios quiere, también me puede bendecir de esa manera. Pero con solo que Dios me mantenga conectado con Él y que yo pueda tener una relación, para mí eso es satisfactorio, eso es completo, y yo lo tengo todo con eso. Versículo número 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Aquí nos quiere decir, bueno, tenemos a Dios que nos puede proteger, si regresa usted a los versículos anteriores. Pero dice, en caso de que alguien nos haga daño y padecen, ustedes van a padecer justamente por la causa del evangelio. Entonces, también dice, Cristo padeció. Y dice, porque también Cristo, es decir, porque también el ungido, eso significa Cristo, padeció una sola vez por los pecados. Es decir, Cristo no tiene que venir y morir por cada pecador a la cruz del Calvario, y que cada vez que hay un pecador venir y morir. Y Cristo lo hizo una sola vez, una sola vez. Y así como lo escuchamos en una de las enseñanzas que dimos anteriormente, en donde dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre, es decir, que Jesús, fuera levantado en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús fue levantado en una cruz una sola vez. Tuvo que morir Jesús por el pecado de toda la humanidad. Los que nacieron en ese tiempo, los que nacieron en este tiempo, los que no han nacido todavía, los que están en el vientre de sus madres y los que todavía no han sido engendrados, que en todos los años que vienen, si es que el Señor no ha venido, van a nacer. Jesús ya murió por los pecados que ellos van a cometer. Una sola vez. Pero el punto de Pedro acá es que Jesús también padeció. ¿Y quiénes somos nosotros para no padecer? Jesús lo hizo una sola vez por los pecados. El justo, es decir, Jesús era justo, era perfecto. Por los injustos, que éramos nosotros, para llevarnos a Dios. ¿Por qué vino Jesús?
porque nuestra relación con Dios estaba rota, estaba cortada, no porque Dios quiso cortarla, sino porque yo quise hacer una división, una separación entre Dios y mí. Le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero vivir mi vida, así como dicen algunos jóvenes, ¿verdad? Yo quiero vivir mi vida, déjame vivir como yo quiera, déjame hacer lo que yo quiera, ir a donde yo quiera. Eso le dijimos muchas veces nosotros a Dios. Entonces Dios dijo, bueno, yo no te puedo tener obligado. Entonces Dios se da la vuelta y se retira de nosotros. Él se va porque nosotros lo corrimos, cortamos la relación. Pero Jesucristo vino a este mundo, padeció una sola vez, el justo por los injustos, para reconectarnos con el Padre, siendo a la verdad, dice, muerto en la carne. Es decir, Jesús literalmente murió en la parte física. ¿Qué significa la muerte? Algunos piensan que la muerte es dejar de existir, pero la muerte, esto es lo que significa: desprendimiento del alma del cuerpo. El alma sigue viva. Si alguno de nosotros, el día que tengamos que morir, es decir, el día que nuestra alma se desprenda del cuerpo, mi alma sigue viva del otro lado, en el lado espiritual. Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es que Jesús murió en la carne y entonces, literalmente, su cuerpo expiró. Así dice la Sagrada Escritura. Pero su alma fue vivificada, fue vivificado en el Espíritu. Mira lo que dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Y aquí habla de un bautismo, y este bautismo es interesante, porque el bautismo lo que hace es que lava y limpia del pecado. En el tiempo de Noé, por la fe que Noé puso en Dios, Noé halló gracia en Dios. Entonces, por la fe que Noé tuvo, Noé se salvó o fue rescatado por la fe. No tuvo un acto de bautismo como el que tuvo Jesús, pero los que fueron raídos o limpiados con el pecado fueron todos los que se quedaron fuera del arca, porque literalmente fueron inundados con el agua. Ellos representaban el pecado, fueron bautizados. ¿Qué significa bautizarse? Sumergirse, hundirse en el agua. Entonces está diciendo que los que estaban en pecado en los tiempos de Noé fueron bautizados, es decir, fueron inundados, fueron sumergidos en el agua, fueron ahogados literalmente, y que los únicos que sobrevivieron a ese diluvio fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y la esposa de cada uno de esos hijos. En total, 8 personas fueron las únicas salvas por la fe. Entonces, habla de un bautismo de fe, porque Noé tuvo fe, literalmente no fue bautizado. Entonces habla de ese bautismo como una fe que Noé puso en Dios. Noé encontró gracia en Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Con respecto a qué? A la resurrección de Jesucristo. Noé puso fe en Dios y esa fe fue tomado como un acto de conversión o de arrepentimiento, y esa fe le removió de los pecados. Entonces, ¿sirve bautizarse? Sería la pregunta. Claro que sí, porque el bautismo es el símbolo externo de la limpieza interna que Dios ya hizo en nosotros. Y Jesús fue el ejemplo cuando se acercó a Juan y fue para ser bautizado, para ser sumergido en el agua, porque era un acto de purificación o de limpieza externa que representaba la limpieza interna que ya se había hecho, aunque el bautismo era para arrepentimiento de pecados. Pero Jesús no tenía pecado. Y hemos hablado de esto en varias ocasiones, que Dios quiso cargar en Jesús, en él, dice Isaías, el pecado de todo el mundo. Así de que por esa razón es que Jesús va a bautizarse. El bautismo
es importante. Es un acto de identificación física, externa y pública del cambio interno que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es importante y necesario hacerlo. Si Jesús lo hizo, yo debo de hacerlo. ¿Cuántas veces? Una sola vez basta, porque Jesús lo hizo una sola vez. No encontramos en la Biblia otras ocasiones en las que Jesús haya realizado un acto de bautismo. Así de que es bien importante esto. No estoy diciendo que no es necesario bautizarse, aunque el bautismo no salva. Y hemos hablado también de eso. Sino que el bautismo nada más es el símbolo de identificación con Cristo Jesús en su muerte, sepultura y resurrección, que es lo que está hablando acá también en estos versículos el apóstol Pedro. Desde el versículo número 18 nos está hablando que Cristo murió, y en los siguientes versículos dice que Jesús fue sepultado, expiró, pero también en el próximo versículo nos dice que ha resucitado. Entonces, la clave acá está en la resurrección de Jesús. No solo que murió, porque ya les he dicho también que si Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no resucitó, en vano es nuestra fe en Él. Pero nuestra fe está puesta en Cristo Jesús porque murió, porque resucitó, porque ascendió al cielo y porque va a regresar por su pueblo nuevamente. ¿Cuántos esperan esa gloriosa venida de Jesús? Amén. Nosotros esperamos la venida de nuestro Rey, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El último versículo: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¡Wow! Mire, Pedro terminó este capítulo hablándonos de que Jesús murió, de que Jesús literalmente resucitó. Fue visible, incluso comió con sus discípulos después de haber resucitado. Se estuvo apareciendo a sus discípulos como por un periodo de 40 días, dice, y después ascendió al cielo. Y acá el último versículo termina diciendo que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, y que ahora se le ha dado toda autoridad, porque dice que a Jesús están sujetos ángeles, autoridades y potestades, porque Jesús es Dios. Cuando en Apocalipsis se ve que Jesús recibe el rollo del que está sentado en el trono, eso significa que toda la autoridad que tiene el Padre que está sentado en el trono está siendo transferida también a Jesús, y Él la recibe, y ese rollo, ese pergamino que tiene 7 sellos, desata toda la ira de Dios en el tiempo de la gran tribulación. A Jesús se le dio toda la potestad. Por lo tanto, dice las Sagradas Escrituras que en el nombre de Jesús se debe de doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, incluso debajo de la tierra, porque Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el Santo de Israel.